Buenos días a todos y gracias por la paciencia en esperar un poco más después de la hora que teníamos prevista para comenzar el evento. Nos disculpamos por eso. Yo soy uno de los directores de la organización Demos of the Americas, que es la organización que ha puesto a punto este evento, el cual no hubiese sido posible, y quiero expresar mi agradecimiento a ambas instituciones, lo cual no hubiese sido posible sin el apoyo decidido de la Alcaldía de la Ciudad de Miami, y específicamente, muy especialmente del alcalde Tomás Regalado, y del Miami-Dade College, que es la institución anfitriona hoy, y que está representada aquí por su provost, Leonor Rodicio. Por otro lado, quisiera también agradecer la cobertura, inclusive el día 4 de julio, Día de la Independencia de los Estados Unidos, de los medios de comunicación social que han asistido a todos los eventos, y ayer en el evento que tuvimos en Bayside, en la estatua de Simón Bolívar. Y pasado el capítulo de los agradecimientos, entonces ya para entrar en materia, a nosotros nos han preguntado en muy diversas oportunidades qué objetivos persigue un evento de esta naturaleza, porque pareciera que un evento de reflexión académica en un momento tan álgido como el que se vive en Venezuela y en medio de la crisis venezolana pudiera pasar como un saludo a la bandera. Y en verdad, este tipo de reflexiones, lejos de ser un saludo a la bandera, pueden ser una contribución extremadamente importante en Venezuela. Porque, por supuesto que nosotros pretendemos llamar la atención sobre la crisis venezolana. Ya la presencia de los expresidentes Quiroga y Toledo así lo señala, y la presencia de muy distinguidos invitados que tenemos entre los panelistas del día de hoy. Pero eso es solamente un aspecto de esto, es decir, el contribuir a que el mundo entero preste atención sobre lo que no queda otra palabra que llamar la tragedia venezolana, y que preste atención en términos que se termine de deslindar el apoyo a lo que parece un proyecto de reivindicación del pueblo, y que en realidad ha terminado por ser un proyecto profundamente autoritario y que ha agravado las condiciones del pueblo venezolano. Pero ese tránsito es un tránsito difícil, porque la ideología que está detrás del proyecto venezolano ha tenido históricamente muchos seguidores que consideran que gobiernos autoritarios, por así decirlo, del lado izquierdista del espectro, no merecen ser criticados, mientras que los únicos que deben ser criticados son los gobiernos autoritarios, por así decirlo, del lado derechista del espectro. Y esa polémica entre izquierda y derecha es algo que le ha hecho un daño profundo a América Latina y un daño profundo a Venezuela, porque ha permitido que se establezca una disyuntiva entre dos conceptos que nunca debieron entrar en contradicción, y que mucha gente de buen corazón cree que están en contradicción. Uno es el concepto de democracia y el otro es el concepto de libertad. En el momento en que se contraponen democracia y libertad, y se compra el proyecto de que es necesario restringir la democracia para permitir que avance la igualdad, y entonces se crea otro conflicto allí entre libertad e igualdad, es necesario restringir las libertades para que avance la igualdad. En el momento en que se compra ese concepto, se compra la partida de nacimiento del autoritarismo. Y eso ha ocurrido así en muchos países, y Venezuela no fue la excepción de eso. Entonces, un evento de este tipo no es un acto de la oposición venezolana. Esto es un acto de reflexión de Venezuela, sobre Venezuela. Y el llamarlo Venezuela no está sola, la democracia no tiene frontera, Venezuela no está sola, tiene que ver con un juego de palabras. Venezuela no está sola en el sentido de que tiene amigos, tiene dolientes. Y no está sola en el sentido de que este peligro lo pueden padecer en algún momento, y lo siguen padeciendo otros países del mundo. Ya hemos visto lo que está pasando en este momento en España, o lo que está pasando en Grecia, donde precisamente la tentación populista se cuela cabalgando sobre la desconfianza de la ciudadanía, sobre los partidos políticos, sobre el régimen democrático. Entonces, para los venezolanos es muy importante reflexionar sobre cómo nos metimos en este embrollo, cómo nos metimos en este lío, para usar quizás otra palabra. Y eso tiene que ver con el otro aspecto. Nosotros queremos arrojar luz sobre el caso venezolano,
pero a su vez tenemos una responsabilidad como organización, Demos of the Americas, en educación ciudadana. Nosotros necesitamos que el ciudadano venezolano deje de pensar que el chavismo y lo que ocurrió en Venezuela fue un accidente. No fue un accidente. Nosotros como sociedad estuvimos coqueteando con el abismo durante años y todas las luces rojas, todos los semáforos rojos estuvieron prendidos durante años. Y es una ficción el señalar que Chávez llegó al poder por los votos de los pobres. Chávez llegó al poder por los votos de la clase media. Y en una operación en la cual participaron muchos de los actores políticos, algunos de ellos sentados acá, que en su momento respaldaron al chavismo y hoy son perseguidos del chavismo, porque pareció que era una ilusión válida, porque pareció que era posible confiar nuevamente en el hombre a caballo, pareció que era posible despachar las instituciones, pareció que era posible dejar de pensar en el sistema político de partidos y creer nuevamente en que alguien podía ser el salvador. Y eso se lo creyó, y en esa operación participó buena parte de la inteligencia venezolana, participó buena parte del liderazgo del país. Y eso tenemos que entenderlo para que aprendamos como pueblo y aprendamos que lo que nos trajo el chavismo no fue un accidente histórico, sino que en buena parte el chavismo es probablemente el hijo más legítimo de la tragedia venezolana. Y esa tragedia venezolana tiene que ver con confiscar, destruir, arruinar las posibilidades de un país que lo puede tener todo y transformarlo en lo que estamos viendo en este momento. Pero eso no fue un accidente. Tampoco fue, y eso es importante también reconocerlo, no es que fue una operación solamente venezolana, porque hay injerencia, es decir, no por casualidad nosotros elegimos ayer el Día de la Independencia Venezolana para iniciar las deliberaciones de este Congreso, porque hoy nuevamente Venezuela está peleando por su independencia, pero esta vez está peleando por su independencia de una operación monstruosa de confiscación de la soberanía nacional que involucra actores internacionales. Entonces, ahora es una pelea por la independencia muy particular, que ya no es contra un invasor externo, sino que es como digo, una operación política muy bien articulada, donde participan sectores venezolanos y sectores fuera de Venezuela. Y terminar de aprender significa también que entendamos que no hay ninguna salida a la crisis venezolana, que no pase por entenderse con un sector del chavismo. Eso puede sonar duro, sobre todo cuando uno cree que la polarización, pero una cosa son las decisiones de los actores políticos que navegan sobre la polarización favorece a un sector de la oposición y favorece, por supuesto, al gobierno, pero hay también que entender que hay una parte importante del país que no se siente representada ni en el gobierno ni en la oposición, y a eso también hay que hablarles. Y que el liderazgo opositor tiene que convertirse en un liderazgo iluminado, donde López sea capaz de hablar por María Corina, por Capriles, por Ledesma y por todos los otros, y Capriles sea capaz de hablar por López, por María Corina y por todos los otros, y que efectivamente funcionen dando una visión articulada al país, y que la mesa de la unidad cumpla el rol que tiene que cumplir en el liderazgo político. Es decir, esta es una pelea tan compleja que nosotros como ciudadanos, y es lo que nosotros somos, ciudadanos en ejercicio, pero esta vez en ejercicio desde Miami, tenemos que contribuir a dar insumos. Por eso decía que estas reflexiones son de todo menos inútiles. Tenemos que contribuir a dar insumos para que esa discusión se dé en Venezuela. Nosotros necesitamos de los partidos políticos, son indispensables. Pero no cualquier partido político. Nosotros necesitamos aprender de los errores de los partidos políticos en el pasado. Yo he citado en 2 o 3 oportunidades a Rómulo Betancourt, quien cuando discutía los términos del pacto de punto fijo, dijo: nosotros nos equivocamos en el 48 y se nos cayó Rómulo Gallegos porque fuimos sectarios. Y nosotros debemos aprender que el sectarismo en política no permite armar el tipo de proyectos nacionales que son capaces de enfrentarse a lo que en este momento tenemos en Venezuela. Yo voy a terminar con una frase que a mí me parece que resume mucho del sentido de esta discusión. Es una frase de Churchill. Cuando le preguntaban sobre la democracia, Churchill dijo: la democracia es el peor sistema político del mundo, excepto por todos los otros. Y es una frase que recoge profundamente el sentido de esto. Nosotros dimos por sentada la democracia en Venezuela. Ahora, cuando tenemos aquí 250,000 de inmigrantes huyendo de Venezuela,
quizás valga la pena recordar que en los años de la Venezuela de oro petrolera venían también por miles los venezolanos, pero en está barato, dame dos, participando de una orgía de consumismo que en buena parte permitió que nosotros creyéramos de verdad que Venezuela estaba predestinada y que no teníamos por qué ocuparnos de nuestra democracia. Se jugó a la antipolítica, se destruyó la política como oficio y eso en buena parte nos trajo lo que tenemos en este momento. Entonces, esa es la reflexión que nosotros queremos hacer hoy y por eso los hemos reunido a ustedes y les agradezco mucho su presencia hoy en esta mañana. Gracias.